Ya, ya Así que, chiquillos, vaya. demos inicio a esto. Sin dar más vueltas, queremos dar inicio a este espacio de conversación donde podamos compartir visiones y puntos de vista frente a diferentes temáticas sociales, culturales y políticas. Hoy día el tema a referirse es la iglesia en crisis, entendiendo como la iglesia en crisis como desde que se concibe la iglesia, desde los orígenes de Cristo, de Jesús como personaje histórico, se puede pensar que la iglesia está en crisis. Pero han habido 4 crisis importantes en la iglesia. La primera, en el siglo IV, donde se discutió sobre la divinidad de Jesús y sobre su humanidad. La segunda crisis, Manlio. Pero funciona solo para igual hay que hacer un análisis. La segunda gran crisis es en el siglo X, la cual se genera a partir de la división de la iglesia ortodoxa con la iglesia cristiana de Occidente. La tercera gran crisis es el surgimiento del protestantismo. Y por último, la cuarta gran crisis surge en el siglo XVII con el desarrollo del racionalismo y con el establecimiento de poner fin a las estructuras sociales, principalmente de la Iglesia Católica como estructura política. De ahí que muchos filósofos, tanto en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, y comienzos del XX, se plantea que Dios no está muerto, pero no Dios como imagen divina, sino como institución de poder. Y de ahí a la que hoy día se desencanta la crisis de la iglesia actual, que se originó en esta idea de una iglesia en crisis como una estructura social que se ve afectada por el tradicionalismo de la institución frente a esta iglesia, a esta sociedad moderna que es más seglar. Como introducción, esta es una introducción obviamente, para ustedes, chiquillos, bueno, primero presentar a Manlio, que es agente pastoral, que trabajamos un tiempo, y compañero y colaborador y amigo, gran amigo, ingeniero, José Luis, también pedagogo, profesor y misionero, colaborador en el tema de las misiones del amor de Dios, que hoy día estamos haciendo este espacio de conversación y de puntos de vista de encuentro. Así que, para ustedes, chiquillos, la iglesia, ¿por qué motivos está en crisis hoy en día? ¿Quién comienza, Manlio o yo? Dale tú primero. Considerar que la iglesia está en crisis, hay que entender primero que la iglesia la componen pecadores realmente, que constantemente vamos a estar juzgando, vamos a estar quizás cuestionándolo todo, cuestionando quizás a las personas que componen la iglesia, pero yo desde mi punto de vista considero que la iglesia la componemos todos, que muchas veces no solamente es mirar la iglesia como la parte eclesiástica, que es el papa, el obispo, los sacerdotes, religiosas, sino también mirar a la iglesia que somos nosotros, que somos el cuerpo, que nosotros somos la iglesia. Y en tal contexto, considero que hoy día se puede considerar la iglesia en crisis, dado que en este mismo contexto que estamos viviendo, que no podemos salir de las casas, no podemos estar en contacto directo con nuestros hermanos de comunidad o con los miembros de la iglesia. Pero también está una instancia de que esta crisis ha permitido realmente llevar a tu iglesia a la familia, que es el pilar fundamental de la iglesia, es la familia. Y en este contexto, esta crisis
se pueden sacar muchas cosas fructíferas. Y dentro de lo fructífero es que se está alimentando a la familia con Cristo. No sé, Marley. Como dice José, es una iglesia compuesta de pecadores. Y recordemos los inicios también de la iglesia. O sea, Jesús cuando le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, Pedro es uno de sus discípulos que duda de él, lo niega 3 veces. Entonces, claramente uno de sus discípulos favoritos, de sus escogidos, dudó, tambaleó. O sea, ¿qué se espera para nosotros tal vez en estos tiempos? Donde existen para muchos más de un Dios tal vez, entre ellos el dinero. Se te pierde un poco el audio. Sí, ¿No se escucha bien? ¿Ahora sí? Ahora sí. ahora sí. ¿Qué estabas diciendo? Que hoy día tenemos un Dios, un nuevo Dios, tú decías. Más que un nuevo Dios, más de un Dios. Más de un Dios. Ya entre ellos el dinero, cuando el dinero lo es todo. Cuando se ocupa tal vez para otras situaciones, momentos, cosas. Y volviendo al tema de la fe, la gente duda, los jóvenes dudan, nosotros dudamos. Y el momento que estamos viviendo ahora en que por medio de la tecnología, la iglesia o Cristo tal vez se acerca a nosotros, es algo totalmente nuevo, impensado tal vez, que hace muchos años no se daba. Pero mira, yo pienso desde esta óptica. Quizás la iglesia como institución no está en crisis, pero sí el concepto de religión, el que está dañado y el que debe reestructurarse. O, no sé, yo lo estoy planteando desde esta óptica. Yo creo que los ritos, los símbolos, lo que fue muy importante en una época, quizás hoy día no simboliza, no tiene el mismo peso. Yo creo que ahí es que la religión muchas veces daña a lo que es iglesia. Y por eso yo creo que hoy día se puede plantear, de algún modo, estoy tirando una idea. Yo tiro la piedra y ustedes digan, ¿qué onda? Yo creo que la religión muchas veces dañó lo que es iglesia y hizo que se perdiera el foco de lo que es en esencia. No sé, Yo creo, lo dejo. en ese contexto, Mauricio, yo creo que la iglesia claramente puede estar mirándolo de esa perspectiva, que está en crisis, que está perdiendo quizás feligreses. Hay que entender que la iglesia, su foco siempre tiene que ser la misión, una misión evangelizadora, una misión en la cual la iglesia tiene que salir a terreno. Yo, siendo cristiano, siendo católico, admiro muchas veces a los protestantes o a otros que salen a la calle, salen a misionar a Cristo, salen realmente sin temor de decir, yo soy católico, o yo soy protestante o adventista. Y nosotros mismos muchas veces lo hemos enclaustrado, nos hemos quedado en nuestro hogar y no salimos a anunciar a Cristo, que es realmente a lo que estamos llamados. La Iglesia, justamente el Papa Francisco en este último tiempo, ha manifestado ello, ha manifestado que nosotros los cristianos, los que nos decimos que somos cristianos, tenemos que apoyar a esta Iglesia, que tiene que no rehabilitarse, tiene que vitalizarse con más vida, con más entusiasmo, salir a las calles, ejemplo, no tener miedo de hacer el bien. Ejemplo, hoy día en este contexto que estamos viviendo, se debe ver a la iglesia que sea más partícipe, ayudar al prójimo de corazón, que está en esta crisis que estamos viviendo como humanidad, que no es solamente una crisis que va a ser este tiempo limitado del COVID, sino que va a traer una crisis quizá económica, crisis alimentaria,
Y dentro del pilar que antiguamente se consideraba, que se pasaba por alto, mantiene esta economía, tiene que ser hoy día pensar en la salud del otro y pensar en la solidaridad. Pensar que nosotros, si tenemos un poco más, ayudar a quien no lo tiene. Y este contexto, quizá yo puedo decirlo que la iglesia sí puede estar en crisis, pero esto nos puede dar más, hacer reflexionar que nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestro actuar, y que nosotros mismos, al componer la iglesia, ayudar a esto, a otros, formar a otros y decirles, tú eres cristiano, y si tú quieres cambio, partir por ti. Manlio, no sé, ¿qué decir tú? Sí, bueno, siempre el cambio parte por uno y después por los demás o hacia los demás. O sea, si yo no cambio, ¿qué puedo esperar para hacer por el resto? Dejar de ser individualista en muchos aspectos. Si uno tiene una virtud sobre el resto, tratar de compartir esa virtud o ese don. Por ejemplo, ustedes que son profesores, enseñar al resto, instruir al resto, esa es la labor del maestro. También es una especie de evangelización. Claro. ¿Sabes cuál es lo que me pasa a mí? Que Pero teniendo... es lo mismo que iba yo, Mauricio, antes continuando con lo que dice Manlio. La iglesia en ser evangelizadora no lo es. Muchas veces la iglesia hoy día, no toda, porque yo participo a algunos movimientos de la iglesia que realmente sí evangelizan, o que sí intentan ser evangelizadoras, pero algunas parroquias solamente se da esta evangelización de entregar sacramentos, ya sea bautismo, ya sea comunión, Lleve ya. confirmación, matrimonio, y realmente hay que pensar que el porcentaje de feligreses, por decir así, de una torta en los vilos, entregar la realidad de los vilos, el porcentaje de que participa constantemente la iglesia de todos los vilos debe ser un 10%. Y quizás nuestra área de influencia puede ser mayor. Lo siento, está en los cristianos, en nosotros mismos, motivar a otros, a anunciar a Jesucristo. Nosotros, desde nuestra confirmación, estamos llamados a ser anunciadores de Cristo, a ser sal, luz y fermento. ¿Qué quiere decir esto? Que dar la vida por el otro. Y no lo damos, muchas veces nos quedamos nos quedamos en nuestra casa, relajados, no, quizás que lo otro lo haga y que quizás que el sacerdote lo haga o las religiosas, y uno, ¿qué hace? Pero ¿Qué hace para darle vida a esta iglesia? ahí tomándome lo que estás diciendo, porque ahí llegaste a un punto que es la piedra de tope muchas veces, que sí, pues, irónicamente el concilio, tomando un documento, el Concilio Vaticano II invita a que los laicos y seglares sean los protagonistas de la iglesia, pero aún así seguimos bajo la imagen autoritaria, cedemos el poder al consagrado, queriendo o no queriendo, o simplemente por tradición o por cultura o por costumbre, muchas veces quitando esa tradición de esta comunidad que ya existía, porque el sacerdote va y viene. Hay que entenderlo que el sacerdote está, el sacerdote está de paso. Entonces, yo creo que el gran responsable muchas veces, si bien no estamos entrando en los detalles más profundos de esta crisis, porque ahí tendríamos que entrar en el abuso de poder, en el abuso de confianza, en la pedofilia, que son otras temáticas, yo creo que el tema de fondo es que en este contexto, en mi opinión, de lo que yo veo, que muchas veces las comunidades nos centramos mucho en el rol que tiene que hacer el padre y dejamos a un segundo plano a los seglares. O a veces todo lo contrario, el seglar tiene tanto poder en una iglesia que el padre prácticamente pasa a ser sombra de él. Entonces es un juego de poder que como comunidad estamos dañando y estamos generando que está en crisis. O quizás siempre estuvimos en crisis. Lo que iba a decir con respecto a lo que decía José, yo creo que la iglesia sí evangeliza. ¿Por qué? Porque todos somos iglesia.
todos los que alguna vez han cumplido el rol, ya sea de agente pastoral o de hablarle de Dios a alguien, ni siquiera tiene por qué ser un agente pastoral, están evangelizando. A veces se evangeliza más que nada con el ejemplo. Entonces, en ese punto, yo creo que sí se evangeliza. Ahora, si lo vemos en la iglesia como institución, tal vez tiene su falencia, pero ahí estamos nosotros, o sea, en tratar de aportar o de arreglar, o de echar a perder, porque de repente hay que echar a perder para arreglar. Entonces, ahí está la misión de cada una de las personas. Que va o no vaya a misa, aporta igual. Tal como dice Manlio, ejemplo, nosotros, en nuestro actuar cotidiano, ejemplo, el mismo ejemplo que podemos entregar a nuestros estudiantes, a los apoderados, ejemplo, con nuestro actuar, cómo en nosotros ellos pueden ver a Cristo, ver que quizás nosotros empatizamos muchas veces con su dolor o empatizamos por cualquier acontecimiento que lleva a la familia. El simple hecho de rezar en las mañanas y que rezar no solamente repetir una oración, sino tener intención, ejemplo, poner en nuestro corazón, pedir por alguien o por algo, no solamente por uno mismo. Eh, Tal como mencionaba un principio, esta iglesia siempre va a estar en crisis porque es tanto santa como pecadora. La iglesia es santa porque está en lo que el pilar es Cristo, este Espíritu Santo que está acá. Y pecadora porque nosotros constantemente estamos pecando, estamos quizás cuestionando, estamos dudando del amor de Cristo. Y esta dualidad que se da en la iglesia, que es santa y pecadora, y así mismo nos ama a Dios. Tal como somos, con todas nuestras falencias, y reconocer el amor de Dios, justamente en este tiempo de crisis, en este tiempo que realmente necesitamos todo de reconocer el amor de Cristo. Pero mira, volviendo al tema, yo creo que no es que no es echar el en el poto, pero el, lo que yo pienso es que a veces, como nosotros, como agentes pastorales o como alguna vez integrantes de las comunidades pastorales, respondemos a los jóvenes que ven que mediáticamente se está bombardeando con crítica a la iglesia. ¿Cómo hacer y entender que sí, la iglesia como institución tiene, tiene muchas sombras, pero también tiene muchas luces? Pero mucha gente, muchas veces los jóvenes o las comunidades o la sociedad se centra más en las sombras que en las luces de las instituciones. Entonces, ¿cómo hacerle entender a un joven o a un adulto que confíe en esta iglesia, que es parte de esta iglesia? Porque hay gente que dice, yo no pertenezco a esta iglesia. Y lo irónicamente es que participa, pero dice, no, yo no soy iglesia. Entonces, ¿qué es usted? Entonces, o quizás no entienden el concepto de iglesia, o quizás realmente nosotros como líderes muchas veces no sabemos cómo responder a las críticas, porque tenemos que reconocerlo. Hay críticas que muchas veces nosotros omitimos comentarios y dejamos mucho que desearan respuestas para algunos jóvenes o para algunos adultos que se ven con La falta de preparación que tenemos nosotros mismos, los cristianos, para defender a nuestra iglesia. Ejemplo, muchas veces dicen, y estos que se llenan de dinero en el Vaticano, o los mismos sacerdotes, obispos, pero realmente entendemos y reconocemos, tenemos quizás noción de todas las instituciones que la iglesia apoya o mantiene en todo el mundo, ya sea en escuelas maternalistas, ejemplo de primaria, secundaria, ver los orfanatos, los dispensarios, tantas cosas, tantas instituciones que realmente la iglesia aporta, que el Estado no se hace cargo, pero sí con estas acciones solidarias que muchas veces existen dentro de los mismos miembros de la comunidad de la iglesia, apoyan. Mirar en el pobre y en el desvalido que está Cristo. La iglesia sí, realmente hace acciones, hace accionar y justamente nosotros mismos no las reconocemos. Hoy día mismo me di el tiempo de ver quizá cuántas son las instituciones que realmente en todo el mundo la iglesia aporta o sostiene.
1.695 escuelas maternas, 2.949 escuelas primarias, 683 escuelas secundarias, 170 hospitales, 573 dispensarios, perdón, eso es justamente para un solo continente lo que estoy señalando. Perdón, son las cifras en Oceanía lo que estaban mencionando, pero a todo el mundo, la cantidad de escuelas sobre 62.000, lo que son como los jardines infantiles que nosotros reconocemos en primaria, unos 91.000, instituciones que protegen al joven, hospitales, ¿cuántos hospitales? Más de 5.378 hospitales, 18.888 dispensarios, 521 leprosarias, Pero mira, 15.448 casas para ancianos. Ejemplo, solamente en ese hecho veamos nosotros nuestra realidad. ya, pero mira, Nuestra realidad, ejemplo, el Estado muchas veces no se preocupa de los ancianos, no se preocupa quizás de aquellos enfermos que están en lugares que están abandonados. ¿Y quién se preocupa? La Iglesia. Y la Iglesia no es solamente entenderla que el obispo, el sacerdote, sino somos nosotros mismos que aportamos para que estas instituciones se mantengan. yo no quiero ser el abogado del diablo en este momento, pero ya, hay mucho antecedente. Aquí yo creo que después me responde el mal, hay mucho antecedente. Pero ¿cómo hacemos cuando me dicen, ya, yo le doy toda esta información, Me dicen, pero igual abusan, po. Hay sacerdotes pedófilos, hay sacerdotes que han vendido guagua, hay sacerdotes que se han llevado millones y me sacan el ejemplo, me sacan a Renato Poblete, me sacan a Caradima, me sacan a Marcel Maciel, me sacan a los abusos, los excesos de lujo del Vaticano. ¿Cómo yo respondo yo le digo, yo le di todos esos antecedentes que tú me diste, pero él me dice, no, pero hay pedofilia, hay esto otro, hay abuso de Pero poder, una institución que uno la puede mirar, la Iglesia, no, pero que uno la veía completamente santa, que yo te entiendo, realmente eso, pero pero por el otro lado, graves pecados, ejemplo como es la pedofilia, ejemplo el abuso al menor, y justamente esto nos permite sacarnos la venda de los ojos que si es que esta institución que nosotros la vemos como sacra, sagrada, comete barbaridades, ¿cuánto más comete otras? Ejemplo, los abusos, los mayores abusos no están dentro de la iglesia, no están fuera de la casa, están dentro del interior del hogar. En tus tíos, abuelos, justamente esto nos permite quizá tener más resguardo, a cuidar más al niño, a protegerlo más. Pero mira, tú Y ver esto que justamente si acabas, nosotros criticamos a esta iglesia que tanto barbaridad está cometiendo, ¿cuánto más comete otra institución que ni siquiera está cerca de Dios? ¿qué decís tú, Por eso Manlio? ya cuestionamos a los carabineros, cuestionamos a los militares, cuestionamos quizás a los de los hospitales, y está bien justamente, porque así reconocemos que justamente que ellos que cometen errores. Y ¿Qué decís tú? barbaridades. Estoy de acuerdo con lo que dice José, en el fondo. ¿Y cómo le enseñas tú a esos jóvenes? Bueno, mediante la oración, mediante la palabra. La palabra es más grande que cualquier problema. Dios no te pone delante un problema que Él no sabe que tú puedas superar. Por lo tanto, de repente mirar los pecados, las malas acciones de otros sin ver las propias, de repente es como ser un poco egoísta tal vez. Es como mi forma de ver la situación. Ahora, obviamente la fe hay que vivirla, hay que sentirla. Si tú no la sientes o no la vives, vas a inventar miles de excusas para alejarte de cualquier cosa, de cualquier situación. Vas a huir. Pero ¿cómo le hacemos? No sé, yo entiendo las posiciones. Que se entienda, yo soy agente pastoral, trabajo con la parroquia, también trabajo en un movimiento, trabajé años en otro movimiento pastoral, pero ¿cómo hacemos comprender a una persona que tiene todos los antecedentes negativos, para matarle decimos, mira, la iglesia tiene orfanato, entonces por eso abusan, pero si hay tanto pedofilia en la iglesia? Porque la gente no asocia que por años han hecho bien, pero por un tipo
o por varios tipos, porque quizás son 1000 sacerdotes, pero por 10 sacerdotes que se han mandado la embarrada, dañan todo el trabajo que se ha hecho hasta el momento. Es que es así siempre. Por uno lo pagan todos, hay un dicho que dice, por una persona que hace el mal, los daña todos, dañan una institución. Pero nosotros tenemos que señalar que en la iglesia también se ha hecho mucho bien. Por ejemplo, hay hospitales que realmente en todo el mundo, que el Estado no se preocupa. Por ejemplo, que dejaba morir solamente a las personas, que estaban personas en situación de calle. Y porque quizá a estas personas cristiana, que no solamente son los sacerdotes o religiosas, sino que también a toda una comunidad que viene el otro a reconocer a Cristo, hoy día esas instituciones se mantienen. Y muchas veces en todas las instituciones, cuando hay poder el demonio está presente, reconocer que justamente que el demonio existe, reconocer que justamente nosotros estamos en constante combate con él. El mal está, no solamente está en la Iglesia Católica, lo vemos en todas las personas, en todas las religiones. En todo tipo de religión hay personas buenas como personas malas. Pero tampoco estamos llamados nosotros a juzgarlo, porque quizás yo al simple hecho de juzgar puedo ser peor que ellos. Claro, Yo exactamente. mismo me reconozco muchas veces cuando yo estoy jugando a otro, estoy crucificándolo, estoy diciendo, porque yo soy mejor que tú. Porque yo al ser mejor que tú, yo te puedo criticar, yo te puedo decir, y no está bien. Porque quizás yo, no puedo decirlo, quizás puedo cometer los mismos errores o barbaridades que cometen algunos. Porque este sacerdote robó, por decir así, quizás yo he robado. No he robado, pero quizás. Y no porque otro roba, tú tienes el derecho a robar también. Claro. Lo que tú me estás diciendo, ejemplo, planteando lo que de la iglesia, tú me estás queriendo decir que dentro de la iglesia está el demonio. Es que, como le digo, así es que, como te decía al Pero, principio, no, la pero, iglesia es santa y pecadora. Ejemplo, sí, es santa por estar en Cristo y pecadora porque nosotros constantemente estamos en una constante dualidad y combate. pero Yo creo, Mauricio, permiso. Mira, yo creo, Mauricio, que como tú dices, yo creo que el demonio nos susurra a todos, a todo el mundo le susurra en el oído. Y está a uno si lo escucha o no lo escucha. A mi parecer. pero está Él nos tienta, o él tienta a la gente, al pueblo de Dios, para que caiga en pecado, para que reniegue de Dios. Entonces está dentro de la va iglesia, en uno, pero en está todos dentro lados. Bueno, ya. Sí, dentro de la por iglesia, sobre porque todo en la todos iglesia. somos iglesia. Ejemplo, ¿cuándo va a atacar más al demonio? Justamente a aquellas personas que se están convirtiendo. Hoy en día el demonio Claro. a quién va a atacar, ejemplo, va a querer que personas que quizás tenían un actuar distinto en su vida o en su familia cambien su actuar porque reconocieron a Cristo. No va a querer, va a estar tentándolo constantemente. O bien, ejemplo, que estemos en oración, nosotros que estemos en sincronía, que hablemos de Cristo o que defendemos a Cristo, tampoco va a querer, siempre va a estar metiendo su cola. Ejemplo, eso muchas veces el grave error que nosotros tenemos los cristianos, que no reconocemos, como reconocemos que existe el bien, hay que reconocer que existe el mal y que el mal está presente. Claro. Y las personas que muchas veces, las que yo voy a entregar un ejemplo, por decir así, en mi parroquia para permitirle a usted hablar. Las personas muchas veces como murmuran contra un sacerdote o cómo hablan mal de un sacerdote, personas que son de la misma iglesia. Y nosotros muchas veces estamos llamados a defenderlo, a querer a nuestros hermanos. ¿Cómo demostramos el amor de Cristo en ese ejemplo? ¿Cómo demostramos el amor al prójimo? Si es que muchas veces sin tener evidencia podemos crucificarlo. Sí. Muchas veces uno no sabe quién es el prójimo también. No sabe reconocer el prójimo, ese prójimo. Volviendo al tema, claro, Satanás o el demonio, como se le quiera llamar, ha tentado a grandes santos de la iglesia. ¿Te pegó? ¿Te pegaste? ¿Te pegaste? Estás pegado. Manlio, te pegaste. Manlio, te pegaste. Ahora sí. Ya, ahora de nuevo. Entonces, como te decía, bueno, el demonio ha tentado a grandes santos de la iglesia católica, con mayor razón creo yo que a nosotros.
que tal vez nuestra fe es más débil que la de ellos, no sé, bueno, puedo hablar por la mía, tal vez. Entonces sí nos tienta, Pero por lo que sí estoy, está presente. pero por lo que estoy cachando, mi conclusión de lo que ustedes me están dando como antecedente. Sí, sí la iglesia está en crisis. En la iglesia sí está el demonio. A pesar de que trabajamos por Dios, muchas veces actúa más el mal en nosotros que lo positivo. Pero eso Claro, no, sí. a pesar de todos estos elementos negativos, todo lo que ha hecho la iglesia, todo el aporte que ha hecho la iglesia, ha acercado y ha salvado más vidas que perdido. ¿O estoy mal en esta conclusión, en esta como análisis que según lo que ustedes me han entregado? Ha hecho más aportes positivos que negativos, a pesar de todos estos daños que ha hecho como iglesia, porque no nos vamos a meter con, sería como ya cruel colocar también dentro de esta crisis que tiene la iglesia todos los antecedentes históricos, por las matanzas que se han hecho en nombre de Dios, toda la violencia que se ha hecho en nombre de Dios. Y ahí está otro tema, cómo hay personas que diciéndose iglesia han dañado a su prójimo. Pero eran otros tiempos también, pues. Y hoy día no lo hacemos. Menos cultura, más incivilización. Porque, por ejemplo, los jesuitas fueron un gran aporte para América, pues. Trajeron escuela, por ejemplo, educación. Hoy día no hacemos daño a otra, hablando de Dios, siendo iglesia, no hacemos daño al prójimo, a veces. Pero el daño yo creo que podría ir si tú impones tal vez tu idea sobre la otra, sobre la de otra persona. ¿Qué decís tú, José? Ahí yo creo que haces un daño. Es que quizá la parte final que mencionaste, ahí me deja un poco más de ejemplo que nosotros, la iglesia hace y ha hecho más bien que mal. Yo creo que es cierto, la iglesia ha hecho más bien que mal, pero tampoco no está llamada, la iglesia no está llamada a hacer el mal a nadie. Ejemplo, yo también he recriminado, también me cuestioné mucho esto y criminalicé mucho quizá a estos sacerdotes que quizás han cometido barbaridades, pero no son todos, no son todos. Yo creo, Muchas Mauricio, que veces ustedes dicen, estos sacerdotes que son pedófilos. No todos los sacerdotes son pedófilos. No todos los sacerdotes son abusadores. Muchas veces nosotros criminalizamos o generalizamos a toda la iglesia. Hay que ver la realidad que vive cada parroquia o cada localidad. yo creo, Mauricio, Yo que la conclusión tal vez que se debiera sacar es que en tiempos de oscuridad la palabra de Dios es la única luz. Sea la situación que sea que estemos viviendo como personas, como comunidad, como familia, aferrarse a la palabra de Dios es la salvación. de Para las todo. tinieblas brilla la luz. Exactamente, de las tinieblas brilla la luz. Porque si Que nos esta, enfocamos obviamente en lo malo, todo va a parecer malo y a lo mejor lo malo es tan pequeño al lado de lo bueno. de Entonces esta va en unos, desesperanza, de esto ver todo oscuro. Perdón. claro, Como bien decía, ejemplo, de esta desesperanza, de esta oscuridad que uno ve, que estamos realmente, que creemos que todo está mal, que no creemos en nada, ver esta luz que muchas veces en otra persona podemos reconocer a Cristo. Yo reconozco a Cristo, he reconocido a Cristo en mí mismo, algunos familiares que me han entregado cariño, me han entregado amor, o aquellas personas que quizás nosotros mismos como profesores o quizás como tú como ingeniero, nosotros podemos demostrar el amor de Cristo que está presente en nosotros. claro. Hay Cristo niños que está ni en el siquiera que no conocen sufre, en el el amor. desvalido. Claro, ejemplo, yo lo veo y lo vivencio constantemente, que hay niños que no reconocen el amor en nadie.
Y muchas veces uno le demuestra quizá un poco más de dedicación, una preocupación más por él, y realmente cambia su cosmovisión del mundo, que no todo es Claro. oscuridad. Ujú, Nosotros exactamente. estamos llamados a hacer esa luz, justamente, que si es que vemos oscuridad en toda esta institución, en toda la iglesia, no, que en la iglesia también puede brillar la luz. Porque nosotros reconocemos que esta iglesia es pecadora, que comete errores, pero también ha Exacto. hecho grandes bien. Que no es perfecto. Ya. Como conclusión personal, cada uno nos queda 1 minuto y medio. Yo ya lo dije. Ya la dijiste tú, Marlio. Yo también, pues. Ya entonces, primero que todo, agradecer, chiquillos, por este espacio. La idea es que se vaya repitiendo. Un ratito, son opiniones, son visiones frente a Sí. una situación y que no debemos desconocer. Pero ahora el desafío es cómo hacer iglesia hoy día en pandemia. Y cómo esta iglesia, que está en crisis, que tiene muchos aspectos negativos, puede ser un aporte real para ayudar a aquellos que lo necesitan y a aquellos que necesitan la presencia de Dios en una situación de vulnerabilidad. Gracias, José. Gracias, Marlio. Nos Gracias a ti. estamos viendo la próxima semana. Espero que resulte y que nos vean un poquito. Así que Dios mediante así sea. Que estemos bien. lo editamos y lo mandamos. Claro. Mejor editarlo. Chao, que estés bien. Ya, Chao. Ya, Chao. chao, chao, Adiós. chiquillos. Que Chao, estén chiquillos. bien.